Buenas, buenas. Hola, Dios les bendiga. Bueno, por ahí me estaban diciendo que en el primer envío que hice no se escucha. ¿Me pueden confirmar si ahorita sí me están oyendo? Porque la verdad acá, por alguna razón, no nos aparece si tengo volumen o no tengo volumen. Entonces, los que se van conectando me pueden ir informando si sí o no. Ya estamos con sonido o no estamos con sonido. Ah, bueno, listo. Yo por acá ya confirmé que sí, ya tenemos sonido hoy. Entonces, bueno, o sea que oré solita. No, ustedes están conmigo en el espíritu. La gracia del Todopoderoso con cada uno de ustedes. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Espero que todos se vayan conectando hoy. Amén. Entonces que sea Dios allí operando para que se vuelvan a conectar. Amén. Para que puedan volverse a conectar una vez más. Y vamos a estar allí en el Señor. Bueno, por ahí habían algunos conectaditos. Yo les dejé allí la información de que me iba a volver a conectar porque, bueno, no sé por qué no funcionó el sonido, pero gracias por avisar. Tienen que estar muy pendientes porque nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿ven? Desde el principio que saluden, si ven que estamos mudos, entonces cuando vean y, no se está escuchando nada, de una coloquen, no se escucha nada. Para uno saber y bueno, mirar qué puede hacer. ¿Listo? De todas maneras, vamos con la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar en San Marcos. Algo que el Señor me transmitía o sentía en mi espíritu, eh, como que nosotros sepamos, ¿no? Que nosotros tengamos muy en cuenta es no dejemos de hacer lo que estamos haciendo para el Señor. No importa de pronto las situaciones que puedan presentarse, no importa lo que veamos, sigamos nosotros fieles, fieles al Señor, permanentes en el Señor, porque Dios desde los cielos está viendo nuestra fidelidad, Dios desde los cielos está viendo nuestra perseverancia, Dios desde los cielos está escuchando cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras súplicas. Dios desde los cielos está viendo nuestra fidelidad. Por tanto, algo que sentía en mi espíritu y de eso vamos a mirarlo, pues lógicamente en la palabra del Señor, que esté respaldado por la palabra del Señor, es, hija, hijo, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Yo estoy viendo tu fidelidad. Yo estoy mirando desde los cielos tus comportamientos. Yo estoy mirando todo desde los cielos. Yo soy Dios y yo me voy a manifestar a ti según también la fe en la cual nosotros permanezcamos. Amén. Según la fe en la cual nosotros permanezcamos, ciertamente entonces Dios va a operar. Vamos a ir en este día a San Lucas. Amén. San Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 5. San Lucas capítulo 1 a partir del verso 5 y dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún
desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a dejarlo allí, que es lo que el Señor quiere ministrarnos en esta mañana. Miren, una de las cosas sorprendentes es que ya estamos hablando de los tiempos en donde próximamente Dios ya iba a traer la respuesta de la consolación o la salvación, ¿no? El Salvador que el Padre iba a levantarle a su pueblo, que era nuestro Señor Jesucristo. Ya ellos estaban allí prontamente para recibir a El Salvador, pero nosotros sabemos aún por la historia bíblica y los evangelios que en este tiempo, pues digámoslo así, que la fidelidad del pueblo, la fidelidad de pronto de la gente hacia Dios, ciertamente en ese tiempo en el pueblo de Israel era escasa. O sea, vemos la situación de que existían unos líderes, pero existían unos líderes que realmente, aunque tenían cierto conocimiento de lo que estaba pasando, no entendían y no eran muy consagrados verdaderamente. Eran los líderes, pero realmente no eran consagrados, a tal punto de que dice la Biblia que cuando vino Jesús, ¿no?, a predicar, dice, él predicaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos, porque ellos eran de los que enseñaban pero no vivían. Así que, digámoslo así, que había un tiempo de sequedad espiritual debido a que realmente no había una fidelidad, ¿sí? Una fidelidad en las cosas del Señor. ¿Y por qué es importante nosotros analizar esto? Porque cuando oraba, bueno, nadie escuchó la oración, pero cuando oraba algo que era importante, y era el hecho de que vienen tiempos que Dios dice que se van a vivir en donde no se va a vivir la sana doctrina, ¿no? En donde muchos van a llegar a tal nivel de confusión espiritual, mental, sí, en las cosas del Señor van a llegar a tal confusión, dice la palabra, que muchos matarán a otros y tendrán, o sea, pensarán que es la voluntad del Señor. O sea, mire el nivel de confusión. Escrito está, no matarás, pero muchos van a llegar a creer que matar a otros que de pronto no están andando acorde a lo que ellos están andando es voluntad de Dios. Entonces, mire el nivel de confusión al cual la Biblia nos está advirtiendo que la iglesia, mire que yo no estoy hablando del mundo, yo estoy hablando de la iglesia que va a llegar, y nosotros de hecho, como hijos de Dios y como siervos de Dios, hemos visto que sí, o sea, hay un algo que está pasando en las iglesias en donde no se está viviendo desde ya, lo podemos ver en otras naciones y bueno, aquí no lo he visto mucho, pero en otras naciones ya se ha visto un nivel de bastante confusión, de bastante falta de conocimiento muy fuerte, ¿sí? Y esto puede venir a traer a nuestro corazón desánimo. ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Sí? Muchas cosas, ¿sí? Entonces, la idea de Dios mostrarnos esto es que de alguna u otra manera, digamos que la vida espiritual en el tiempo de Zacarías y de Elizabeth tampoco era muy bueno, ¿no? Em, Muchos eran los que, aunque practicaban muchas de las cosas, realmente no vivían, ¿no? En muchas ocasiones en el cristiano, ¿no? Yo meditaba y de hecho veo que como que hay un mismo espíritu en eso, porque mi esposo hacía un comentario muy semejante a eso ayer en la prédica. Tenemos a mucho cristiano que ora, tenemos mucho cristiano que ayuna, tenemos mucho cristiano, aunque lee la Biblia, ¿no? Tenemos a mucho cristiano que va a la iglesia, ¿sí? Pero no tenemos a cristianos con carácter cristiano. O sea, que se preocupen por formar
ese carácter de Cristo, que se preocupen por una vida santidad en su personalidad, en su manera de ser, ¿sí? Entonces, tenemos cristianos que consideran que solamente el orar y el tener todas como este tipo de actividades que nosotros hacemos como cristianos y que eso es todo. Pero resulta y acontece que no es todo. Esos son instrumentos que Dios ha dejado para acercarnos a Él. Pero el objetivo que Dios ha dejado estos instrumentos para acercarnos a Él es que nosotros comencemos a tener una transformación interna poderosa. El problema es que mucho cristiano solamente se está quedando con orar, con leer la Biblia y con congregarse, aún con ayunar, pero no están interesados en tener una vida en santidad, en su comportamiento diario, en su vida diaria, no dentro de la iglesia, no, en todas partes. ¿Sí? No solamente en la iglesia, sino afuera, tener un comportamiento correcto, un comportamiento según los consejos bíblicos. Entonces vemos una iglesia sin carácter, sin santidad, pero con todo esto, y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siguió las costumbres, siguieron los sacrificios, siguieron las fiestas, y por eso llegó un momento en donde Dios les dijo: cansado estoy de ustedes, o sea, cansado estoy de sus holocaustos, cansado estoy de sus ayunos, porque ustedes hacen todo esto, pero su corazón está lleno de tinieblas y ustedes no cambian. Entonces mire que aunque son cosas que están profetizadas para un futuro, son cosas que pasaron en el pasado y que Dios nos advierte en la Biblia para que nosotros no caigamos en esto. Traemos a memoria esta historia porque en este tiempo también había una resequedad espiritual. Como muchos no seguían nada de Dios porque por causa del mal testimonio de otros no seguían al Señor, por la resequedad espiritual que no se veía mucho la gloria del Señor. Entonces muchos estaban: nada que ver, nos vamos para el mundo, aquí no pasa nada, Dios no existe, entonces vivamos una vida normal, ¿sí? Otros sí estaban en las cosas de todas las costumbres del pueblo, que eran estos sacrificios, que eran sí, los ayunos que tenían que hacer, las oraciones, las fiestas sí que ellos tenían que realizar. Otros sí llegaban hacían todo esto, pero realmente, aunque lo hacían, no tenían una vida realmente consagrada al Señor. Lo hacían por costumbre, porque era parte de su cultura, pero ya no por un convencimiento de quién es Dios y de que Dios es real y de que uno tiene que consagrarse a ese Dios. A pesar de toda esta carencia que existía en este tiempo, Dios nos habla acerca de este hombre Zacarías y de su esposa Elizabeth, que a pesar de la generación en la cual estaba, donde ellos podían ver a muchos que realmente sí hacían algunas otras cosas, pero otras cosas no, a pesar de eso dice la Biblia que ambos eran justos. En el verso 6, estamos en San Lucas 1, desde el 5, dice: ambos eran justos delante de Dios. Ojo con esto, que esto es importante. Miren lo que nos da referencia a la Biblia. Ambos eran justos delante de Dios. O sea, este testimonio lo estaba dando Dios mismo. ¿De quién? Tanto de Zacarías como de Elizabeth. Sí, a pesar de la escasez, a pesar de la situación en que se mueve, sí hay hombres y mujeres verdaderamente consagrados que temen a Dios y viven para Dios cada día de su vida, no como una costumbre, ¿sí? Sino como aquellos que tienen totalmente fe en Dios, de que Dios puede operar, de que Dios es el Rey, de que Dios es Señor, y que nosotros, a pesar de que mucho no lo haga, somos llamados a tener una vida en temor a Dios, en obediencia a Dios, porque todo lo que Dios dice se cumple, se cumple. Y Dios ha dicho: permanezcan, hijos míos, fieles. Permanezcan, hijos míos, fieles. Entonces, anoche meditaba un poquito en Apocalipsis, ¿no?
Y una de las cosas de las exhortaciones que Dios hace, porque Dios en Apocalipsis hace tanto reconocimientos a sus iglesias, pero también hace amonestaciones a su iglesia, ¿no? Porque nosotros hay cosas que estamos bien y que hacemos bien, pero hay otritas que no y que tenemos que ir corrigiendo en nuestras vidas, en nuestras almas, cosas que el Espíritu Santo tal vez nos ha hablado que hagamos y que por qué motivo no hemos llevado a cabo, cositas que el Espíritu Santo nos está diciendo, pero es que nos pueden más otras cosas que queremos hacer y no exactamente las que Dios nos está diciendo. En fin, ¿sí? Pero tenemos que ir trabajando en esas cosas. Entonces, una de las cosas que leía en Apocalipsis es que en uno de los testimonios dice, tú dices que eres rico. Entonces, miren la diferencia. Aquí dice, delante de Dios ellos eran justos, pero en una de las amonestaciones que Dios hace en Apocalipsis a las iglesias, ¿sí? Dice, tú dices que eres rico. Tú dices que no tienes necesidad de nada. Tú dices, o sea, es el concepto propio de la persona, pero el concepto propio que tiene no se somete al concepto de Dios. Eso significa que en muchas ocasiones nosotros podemos tener conceptos de nosotros totalmente errados. O sea, podemos tener un concepto de que somos muy espirituales y realmente delante de Dios ser hallados faltos. Y en varias amonestaciones a las iglesias, ¿no? De Asia, Dios le dice, te he pesado y te he hallado falto. En muchas de las iglesias este era el resultado. Ellos tenían un concepto de sí mismos, pero el concepto de Dios era totalmente diferente al concepto que ellos tenían, ¿no? El concepto de ellos era diferente al concepto de Dios. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es mi concepto de mí misma? ¿Será que estoy pensando de mí mismo como algo más de lo que realmente soy? Entonces, el concepto nuestro no lo determina mi llamado, ni mi don, ni mi ministerio. O sea, quién soy yo en Dios no lo determina eso, ¿sí? Porque no lo determina, sino aquellas personas a quien Dios le dijo que no iban a ser salvos, no le habrían dicho, Señor, profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, porque eso es el llamado, ese es el don, ese es el ministerio. Entonces, si realmente el concepto que yo tengo mío depende solamente del ministerio del llamado, de lo que Dios hace a través de mi vida, entonces estos hombres, el Señor no les hubiera dicho, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Entonces, no es el ministerio lo que garantiza, no es que mire que yo predico y se convierte en miles, es que yo oro por los enfermos y se sanan, entonces Dios soy grande delante del Señor. No, Señor. Ministerio no garantiza. ¿Qué es lo que muestra que yo realmente pueda tener una vida conforme a la voluntad del Señor? Lo que garantiza es mi obediencia a los consejos bíblicos, no solamente a nivel ministerial, sino en mi vida cotidiana con las personas fuera del ministerio, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo. ¿Cuál es mi conducta? Eso es lo que determina si yo estoy bien o no, y el nivel, no el ministerio, ni el don, ni la unción, sino cuánto temo a Dios, que medito en su palabra cada día para ver si yo estoy viviendo una vida conforme a sus consejos, a lo que Él ha dicho que uno tiene que hacer, si realmente voy acorde a lo que tengo que hacer. Y ahí tal vez tengamos un buen concepto delante del Señor. ¿Listo? Entonces no nos engañemos. Miren, dentro de esto que digo, no nos engañemos, uno se engaña. Y el corazón de uno, recuerde, es perverso y engañoso. Yo he tenido momentos en que uno desea mucho que Dios le diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No, uno desea que el Señor venga y le acaricie. Y tú eres, y tú has hecho. Es lo que más desea nuestro corazón.
Que el Señor venga y nos sobe la cabeza y nos diga, yo te amo, tú has hecho todo lo que yo quiero. Es lo que más anhelamos que Dios nos diga. Pero ojo, que una cosa es que yo anhele eso y otra cosa es que sea mi verdad. Mi verdad, ¿sí? En ocasiones mi corazón ha querido como decir, es que yo he hecho esto. Dios por su gracia, en su misericordia, viene y me dice, Ingrid, mira tus obras. Mira lo que hiciste hoy. Es un ejemplo. Mira lo que hiciste hoy. Entonces compara realmente. Tú eres una adoradora y Señor, yo te quiero adorar. ¿Cuánto me adoraste hoy? Queremos que Dios nos diga, oh, mi adoradora, ¿cuánto tiempo pasé de verdad adorando al Señor? O me estoy quedando con, Señor, yo te adoro el domingo, pero soy una adoradora. No, ¿cuánto adoré a Dios hoy? Comparado con lo que hice que no tiene nada que ver con Dios. Comparado con cuánta televisión vi. Ah, vi 3 horas de oración, 3 horas de la serie que más me gusta. ¿Cuánto adoraste al Señor? Uy, pues la verdad, no, tú no me alcanzó el tiempo para meterme a mi cuarto y adorar. Pero quiero que Dios me diga, eres mi adoradora. Cuando estoy dedicando más tiempo a otras cosas que realmente a lo de Dios. A lo de Dios. Entonces, muchas veces nosotros comenzamos a querer que el Señor nos sobe la cabecita, pero cuando miramos nuestras obras, cuando miramos nuestro carácter, nuestras actitudes, tenemos que darnos cuenta de que, Señor, nos falta. Y lo que tenemos que hacer diariamente es venir, no hice esto, no hice lo otro, no cumplí en esto, fallé en esto. Porque si nos revisamos verdaderamente y no somos tan superficiales, sino que realmente nos miramos a la luz de la Biblia, de lo que Dios nos exige en la Biblia, podríamos encontrar que nos hacen falta muchas cosas diariamente. Pero por eso podemos venir delante del Señor y humillarnos delante de Dios, reconociendo que nos hace falta y el Señor nos justificará. Diferente a aquel que está diciendo, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Dice la Biblia, ese no será justificado, porque no hay ninguno de ustedes, nos dice el Señor, que no cometa fallas y errores cada día de sus vidas. Por eso escrito está que la adoración verdadera en estos tiempos es el corazón contrito y el corazón humillado, no aquel que está diciendo, Señor, yo oro, yo ayuno, yo soy tan fiel a ti. Ese tiene un grado de soberbia en su corazón y no se ha dado cuenta, porque la soberbia, una de las cosas que más hace es cegarte. La soberbia impide que tú veas tus cosas malas, porque la soberbia no tolera decir que tú tienes algo malo. Eso es soberbia. No te deja ver que realmente no estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Te nubla el entendimiento. ¿Para qué? Para que sigas en esa soberbia, como los diferentes ejemplos que el Señor nos da. Amén. Entonces tenemos que revisarnos, que realmente el concepto venga de Dios, de nosotros, no de nosotros mismos, no de nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre va a tirar, es que yo soy, pero cuando veo todas las fallas, es que me falta, es que dependo de tu gracia, porque esa es la realidad, todos dependemos de la gracia. Cada día el Señor nos tiene que perdonar. Cada día el Señor nos tiene que dar fuerzas, porque si no nos da fuerza no podemos. Cada día el Señor nos da aliento, cada día el Señor nos da bálsamo para que sigamos adelante y no nos muramos en una eterna tristeza. Pero el Señor nos da fuerza, Dios nos sana. O sea, si no fuera por lo que cada día el dulce Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, nosotros no estaríamos en pie en las cosas del Señor. Que nuestros conceptos,
sea el concepto de Dios, no el concepto de nuestro corazón, porque nuestro corazón nos engaña. Mire que este hombre y esta mujer, dice, eran fieles delante de Dios, aunque un anhelo de su corazón no tenían. Por mucho tiempo, lo que más anhelaban de pronto era este hijo que no tenían, y que dice la Biblia aquí que ellos no tenían, dice verso 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada. Toda su vida esperaron un anhelo de su corazón que no tuvieron, que no tenían, o sea, llegaron a la edad donde se supone no pasaba nada. Llegaron al momento en donde ya los seres humanos en lo que no, es normal, ya no pasa nada, ya que nos quedamos sin hijo. Lo que me sorprende es que aunque nunca obtuvieron este anhelo y era su oración, lo que me sorprende es que nunca dejaron de ser fieles al Señor. Por eso esta historia el Señor nos la trae a memoria, porque nosotros no debemos dejar de ser fieles al Señor nunca. A pesar de que ese anhelo del corazón no se cumpla, Dios es real y es digno de ser temido, porque Él igual va a ser el juez de toda la tierra. Cada obra que yo hago acá va a ser juzgada. Por tanto, yo tengo que temerle, porque Él es el rey de toda la tierra y Él me va a juzgar según mis obras. Por tanto, debo obedecerle sí o sí. Pero qué lindo obedecerle, no solamente porque me va a juzgar, sino porque le amo de verdad. Y mi prioridad es obedecerle, andar en integridad cada día de mi vida, como nos lo enseñaba la princesa Magdalena, que nos hablaba de una vida en integridad. Esta vida en integridad es todos los días. Ahora bien, dice así, verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de el Señor. Amén. O sea, Zacarías cumplía con lo que le correspondía, no solamente con ser íntegro fuera de lo que es en las cosas del Señor, ¿no? Sino también dentro del lugar donde se congregaba según lo que Dios lo había llamado y el servicio que hacía. Porque no es que no ayunemos, no es que no vayamos a buscar al Señor, no, pero no nos podemos quedar con eso. Zacarías y Elizabeth eran íntegros, no solamente dentro de los oficios de eclesiales, sino fuera en su conducta y en su comportamiento en todas partes. Su fe era genuina. Había integridad total en ellos dos. Y mire que ellos cumplían, dice que Zacarías le tocaba ejercer el sacerdocio según el orden de su clase y conforme a la costumbre que se tenía, o sea, lo que se hacía en ese tiempo. Así como nosotros debemos cumplir con lo que el Señor nos ha colocado. Uno, congregarnos. No nos quedemos solo con los domingos, vayamos también un día entre semana, démosle más tiempo a Dios. Porque muchos han perdido bendiciones de Dios por no ir a la iglesia. Porque prefieren sacar más tiempo para otras cosas, pero no sacar tiempo para cumplir con lo que están. Si estás en una congregación y esa congregación tiene no solamente la reunión del domingo, sino otras reuniones, trata de ir a las reuniones que más puedas. Yo entiendo cuando no puedes, pero creo que sí se puede hacer un esfuerzo más. Y a lo que se pueda ir, tú trata de hacer lo que Dios está viendo. Cuando no puedes, Dios vio, mi hija no pudo. Y el Señor te va a entender, porque Dios no es injusto. Y Dios sabe. Pero cuando es porque, ay, que quería relajarme. Ojo, que cuando David se relajó, pecó. Amén. Y muchos, en vez de ir a la iglesia, apoyar a la iglesia en los cultos, entonces prefieren relajarse. Terminan pecando delante de Dios y no se dan cuenta que cayeron en alguna tentación mientras estaban, no sé, en su casa viendo televisión,
vieron una escena en televisión que no debían ver y se generó concupiscencias y allí un pensamiento que no debía estar. Y pecaste y no te cuando debían estar en la iglesia. Estos eran fieles. Y según la costumbre, lo que se hacía, ellos estaban ahí. La iglesia en general estaba en una sequedad espiritual, pero ellos no les detuvo eso. Ellos, su integridad no iba conforme o acorde a los otros. Su integridad era acorde a Dios. Y en una de estas tantas cosas que hacía, en una de estas tantas costumbres a los que ellos se sometían porque era su responsabilidad, en una de estas tantas, aunque Dios no les había dado la respuesta, dice que un ángel vino y le dice a Zacarías: Zacarías, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. Y tu esposa Elizabeth va a concebir un hijo. Miren, tanto había esperado Zacarías este milagro, que ya se había dado la tarea: bueno, Señor, si tú no me lo quieres dar, bueno, que cuando el ángel viene, se le aparece un ángel, la gloria del Señor allí mismo, ¿sí? Ve a un ángel del Señor, el ángel le dice: mira, tu esposa va a tener un hijo, y él lo duda. Porque nos suele pasar. Cuando hemos sido fieles y fieles y fieles y fieles y fieles y fieles y no ha pasado nada, el bichito de la incredulidad empieza de alguna u otra manera, a pesar de que somos fieles, a picarnos. Él lo dudó y por eso fue disciplinado. Quedó mudo porque lo dudó. Y muchas veces nos pasa así. O sea, tanto tiempo en fidelidad, tanto tiempo y no pasa nada. Pero algo que el Señor nos quiere hablar: tú no sabes en qué momento voy a visitar. Te voy a visitar a ti. Tal vez si Zacarías hubiera dicho: no, hoy no voy a cumplir con el sacerdocio, hoy me voy a quedar en mi casa. Ya estamos viejitos, ya estamos cansados, nuestros huesitos ya nos duelen, ¿sí? Estamos cansados del día, entonces no. Miren, eh, cosas que pasan así, ¿no? Hay momentos en que estamos en la iglesia, ¿no? Y muchas veces Dios puede darnos una bendición al finalizar de la iglesia. Y la persona sale y ¡pum! Se fue. Se fue antes de terminar el culto. Y perdió una bendición que Dios tenía en ese momento para esa persona porque se fue antes de terminar el culto. Y había una bendición, eso es algo normal, algo real que pasó. Que había una bendición para alguien, entonces, pero se fue antes. Y esa bendición pues se le dio a otros, a los que se quedaron hasta el final. Y eso suele pasar. ¿Qué nos muestra esta historia? Usted sea fiel, cumpla, cumpla con las costumbres, sí, de la responsabilidad que tiene siempre, porque usted no sabe en qué momento va a venir el ángel de Dios y le va a decir esa oración que no ha llegado por años. Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. La importancia de mantener fieles a pesar de que muchos no lo hagan. Dios no la está hoy hablando. Sé fiel en cada cosa. Que Julanito no hizo, que Julanito no hizo, que este no hace, que esto. Usted no mire a los demás. Usted preocúpese de hacer su parte en fidelidad. Si Zacarías y Elizabeth se hubieran puesto a ver a los demás, pues estarían en la misma sequedad espiritual. Pero no, su mirada estaba en Dios. Yo te sirvo a ti. Amén. Y es lo que Dios nos ha mandado a hacer. A pesar de la sequedad que pueda haber alrededor tuyo, que puedas mirar y las circunstancias que puedas mirar que ya están escritas, que van a pasar cosas terribles en la iglesia. Entonces tú permanece fiel. Vamos a ver el ejemplo de otras dos personas, porque digamos que estos son los ejemplos para que uno diga, a pesar de lo que uno ve, no, voy a permanecer fiel. Amén, voy a permanecer fiel.
Uno de los casos que más me sorprende es que a pesar de la sequedad espiritual que se vivía en esos tiempos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, me sorprenden estos casos. Y ya creo que se los he dicho y se los voy a volver a decir porque creo que es importante que los tengamos firme en nuestro corazón para que sigamos su ejemplo. Lucas 2, vamos a ver Lucas 2, 8. Mire esta parte. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban trabajando, pero eran pastores fieles a Dios en su trabajo. Mire que vimos uno dentro del sacerdocio, ¿no? Ejerciendo la obra del sacerdocio, pero es que fuera del sacerdocio, pues muchos también trabajamos, ¿sí? Pero la importancia de permanecer fieles aún en los trabajos, porque de eso se habla no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, tú permanezcas con la fe. Dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, estaban trabajando. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor alrededor del resplandor y tuvieron gran temor. Aún trabajando, Dios se te puede revelar si permaneces en fidelidad. En fidelidad. Ellos estaban trabajando y de repente Dios decidió, ¡pah! No estaban orando, estaban trabajando. Pero Dios dijo, necesito darles una información y ¡pum! Se les reveló. Ese es nuestro Dios. No depende de que tú digas, fuego de Dios caiga. No, porque es decisión de Dios. Si Dios necesita hablarte, va a hacer que su gloria descienda porque es algo que viene de Dios, determinación divina. Amén. Pastores que estaban trabajando, ¡pum!, tuvieron una visitación mientras trabajaban. Para que no limitemos nuestras mentes. A veces el cristiano limita su mente a creer solamente en la iglesia. No, mi hermano. Ellos estaban trabajando, ni siquiera estaban orando, estaban trabajando. Y la gloria del Señor los visitó. Quiero que veamos otro. Lucas 2, me sorprende este hombre, 25. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Wow! En medio de un tiempo de sequedad espiritual, como se encontraban en ese tiempo, y este hombre era lleno del Espíritu Santo. Nuestras vidas no dependen del estado de otros. Nuestras vidas dependen de nuestra consagración a Dios, obedeciendo y creyendo a todo lo que Él dice. Si creo a todo lo que Él dice, ando como Él dice. Y no me sorprende lo que llegue cuando Él ya lo ha dicho en su palabra. Señor, ¿por qué está temblando? Pues hija, yo les dije que iban a haber terremotos. ¿Por qué te sorprendes? ¿O es que no creías en Dios? Porque está escrito. Amén. Me sorprende este hombre, un hombre lleno del Espíritu Santo, en medio de un tiempo de sequedad. ¿Y sabes dónde estaba? Estaba en la iglesia, donde posiblemente habían líderes secos, fariseos, que sí enseñaban y sabían, pero no entendían y tampoco sus vidas eran acorde a Dios, a pesar de que ejercían, digamos, su conocimiento, ¿sí? Pero no vivían una vida conforme a eso, que es lo que la Biblia nos da testimonio de eso. Y en muchas ocasiones en estos tiempos pasa lo mismo. Entonces, personas que conocen y saben, y uno se encuentra mucho personas que saben Biblia cuando predican y se encuentran, no, mire, yo me sé esto, y saben más versículos bíblicos que los cristianos que están en la iglesia, pero no viven nada de lo que saben. O sea, pueden predicar de todo lo que se saben de los versículos bíblicos, pero no lo ponen en práctica. No sirve conocer sin llevarlo a práctica. Es engañarnos a nosotros mismos, dice la Biblia, cuando conforme a nuestro conocimiento no vivimos. ¿Sabes cómo Dios va a juzgar a la gente? Según el conocimiento. Entonces, el que tenga mucho conocimiento, pues Dios va a mirar que todo ese conocimiento lo haya vivido, porque para eso se lo dio, para que lo ponga en práctica. Entonces no vamos a ser juzgados igual. El que tenía menos conocimiento, pues según el conocimiento que tenías, así sea poco, ¿lo viviste? Sí, listo, estás bien, para adelante. Porque según el conocimiento tenemos que vivir. Amén. Tenemos este hombre,
piadoso, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo lo movió y le dijo, ve a la iglesia. Y él fue a la iglesia y se encontró con el Salvador y cumplió, recibió la promesa que Dios le había dado. Él pudo haber dicho, porque cuántas veces nos dice el Espíritu Santo, vaya, ore. Y nosotros, ay, no, Señor, la serie está tan buena. Vaya, ore, ay, Señor, tengo mucho sueño. Podemos hacerlo y el Espíritu Santo nos está hablando, pero nosotros no estamos haciendo caso. Y muchas veces por eso dejamos de recibir una bendición que Dios tenía para nosotros, porque en vez de obedecer a lo que el Espíritu Santo nos estaba colocando, el querer como el hacer de hacer, que era ir a orar, nos quedamos haciendo otra cosa y no fuimos sensibles al Espíritu o resistimos al Espíritu porque no hicimos lo que el Espíritu Santo nos estaba diciendo, sino lo que nosotros queríamos y nos deleita. Amén. Vemos aquí que este hombre, el Espíritu Santo le dijo, ve a la iglesia y fue a la iglesia, que es lo que tenemos que hacer. Y se cumplió una de las promesas que Dios le había dicho, que era ver al Hijo de Dios, ver a Cristo. Lo pudo ver, lo pudo conocer antes de morir. Y por último tenemos a Ana, dice profetisa, verso 36, hija de Fanuel, que siempre estaba orando y ayunando. Ah, pero es que Señor, nadie ora y nadie ayuna y nadie viene a la iglesia. Pues yo vengo todos los días, pero los otros no lo hacen, entonces yo tampoco lo voy a hacer. No, Ana no hizo eso. Ana todos los días oraba, todos los días oraba, todos los días oraba, todos los días ayunaba. Dedicó su vida al Señor, no le importó si los otros hacían o no hacían. Ella hacía lo que Dios quería que ella hiciera. Y por ende también vio a su Salvador. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor nos quiere decir en esta mañana, hijo, hija, por favor, sigue adelante, sigue orando, sigue cumpliendo en cada parte, no mires a los demás, que de pronto vamos a llegar a un punto crítico donde van a ser muchos los que no van a vivir una vida correcta. Nosotros no miremos, solo miremos a Jesús y encarguémonos de cumplir nuestra parte. Amén. Como estas personas que tenemos, por ejemplo. Esta es la palabra que el Señor nos trae en el día de hoy. Bueno, tuvimos hoy un percance que al principio hice como 10 minutos y no se escuchó nada. Me tocó volver a salirme, reconectarme, pero bueno, acá estamos en las cosas del Señor. Los que se desconectaron y no se dieron cuenta que me volví a conectar, lo pueden escuchar más tardecito. Que el Señor me les bendiga, la gracia del Todopoderoso sobre cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones del Altísimo. Chao, chao. Dios les guarde.